el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro Estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro Estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF. Y juntas construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. Sean bienvenidas y bienvenidos a otra mesa de diálogo. El día de hoy estoy muy contento y feliz de que nos acompañen en este su programa. Y para ello tenemos a dos invitadas muy, pero muy especiales. A mi lado nos encontramos con nuestra compañera Jennifer. Jennifer, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Cómo te está llevando el día? ¿Cómo lo estás sintiendo? Bien. Excelente. A mi lado izquierdo nos encontramos con Jackie. Jackie, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Ya hemos tenido la fortuna de estar con ustedes en otras mesas de diálogo. No sé si es la primera que estamos juntos los tres. Sí, la primera. Sí, porque hemos tenido por separados algunos, ¿no? Usted con otro invitado, usted con otra invitada. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema tan importante que principalmente tiene que ver con el hecho de la importancia histórica que puede tener este tipo de situaciones que llevaron actualmente al empoderamiento femenino, ¿no? Creo que la importancia del empoderamiento radica principalmente en la abertura de puertas que tuvo hacia las mujeres dentro de una sociedad actual y dentro de sociedades anteriores que tenían una visión muy prejuiciosa hacia el sexo femenino. Pero antes de iniciar me gustaría comentarles que el Instituto Estatal de las Mujeres está llevando a cabo acciones para consolidar el objetivo principal, que es la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos, además de las adolescentes. De esta manera, hoy vamos a hablar sobre la conmemoración del día 8 de marzo, el origen del Día de la Mujer, principalmente la importancia que este tiene también hacia la sociedad y cómo también podríamos conversar el cómo da inicio este tipo de conmemoraciones, este tipo de días, qué tantos sacrificios se ha comentado a lo largo de la historia para llegar a este tipo de situaciones. Me gustaría iniciar con la primera pregunta de ¿cuál es el origen del Día de la Mujer y por qué se conmemora el 8 de marzo? No sé quién me gustaría iniciar. Ya tenemos aquí a la invitada. La conmemoración del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues empezó a darse desde 1975, pero la ONU oficialmente la designó en 1977. Excelente. Ya la ONU fue donde ya promulgó que el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pero es conmemoración a las mujeres que han ahora sí que han luchado por nuestra independencia, por pelear los derechos de cada una de nosotras, porque anteriormente en la historia la mujer no tenía derecho a votar, no tenía derecho a tener un cargo político, a un estudio, no podía ser más allá que una simple ama de casa, y si trabajaba en las maquinarias textiles, tenían un salario mínimo que no reconocía ahora sí que el gobierno o la sociedad no reconocía sus
su trabajo, sus derechos que ellas tenían. Claro. Esa es alguna de las historias pues que ha llevado a cabo esta conmemoración. Creo que... perdón. Perdón. Sí, Jennifer, perdón. Y también, bueno, este movimiento tiene igual sus inicios, también junto con otro movimiento que marcó mucho la historia, que fue el movimiento obrero. Pues el movimiento obrero, pues fue un movimiento que buscaba que las sociedades capitalistas pues reconocieran el trabajo pues que se hacía pues literalmente los obreros, pero también en este momento empezaron a haber obreras, y a ellas se les pagaba, como dice mi compañera, menos que a los obreros hombres, porque pues no se les reconocía su trabajo. Igual me gustaría mencionar, Claro. una teórica que fue una teórica marxista que habló mucho sobre este tema, que se llamaba Rosa Luxemburgo. Ella pues se dedicaba, era militante del Partido Comunista, Socialista y todo esto. Ella fue, pues, como les digo, una teórica, pues hizo como estas críticas también en torno a su mismo partido, porque igual inclusive ahí en el mismo partido donde se suponía que había más personas con tintes de izquierda, también había mucha cultura machista, ¿no? Y había mucho sexismo y todo eso, y entonces ella pues hizo ese tipo de críticas tanto en la parte interna de su partido como en la parte externa en la sociedad. Claro, es importante reconocer que actualmente puede ser confuso pensar en cómo era el pasado, ¿no? Vivimos en una sociedad donde los derechos de la mujer, tanto los derechos como principalmente las acciones y las situaciones en donde una mujer se puede desarrollar, ya están ampliamente desarrolladas, ¿no? En el sentido de que vivimos en una sociedad que trata a ambos sexos por iguales. Ante la ley, tristemente hay ciertas prácticas, situaciones, contextos en donde no es igual y se sigue luchando para que esto no siga sucediendo. Hace pocos años, relativamente pocos, pues se inició con la paridad en el término de gobierno y todo lo que esto conlleva de que sea un 50 y 50 para también ver la representación de la mujer dentro de la política, pero a lo que quiero llegar es que a veces puede ser complicado el pensar en el pasado y decir, ¿cómo es que las mujeres antes no podían votar? Si desde que yo nací, en este caso nosotros, todos nosotros, ya podíamos votar, ¿no? El hecho de que la mujer ya podía votar era algo que quizás actualmente no pensemos que pasaba antes, pero era algo que se tenía. Y como Jackie nos mencionó también, eran situaciones que quizás actualmente sea difícil imaginar. Es difícil pensar que una mujer, no pueda trabajar y se tenga que dedicar principalmente a su hogar. Hablando específicamente en esta sociedad, es complicado pensar que antes la mujer no tenía voz ni voto. No hablando específicamente en el ámbito de la política, sino en general. Dentro de la casa solo mandaba una persona y era el hombre. Y si la mujer tenía algo que decir, tenía que ser a través de él, o también esa persona podía ignorar ciertos comentarios. Entonces, este tipo de situaciones fueron pasando del ámbito familiar al ámbito laboral. Y es ahí donde usted nos menciona que inician estos movimientos obreros para buscar una consolidación y principalmente un manejo de igualdad dentro del ámbito laboral, tanto para mujeres como para hombres, pero principalmente para mujeres, porque los hombres ya tenían todo esos beneficios ya atraídos por su cultura. Entonces, sí me gustaría preguntar, ¿cuál es el origen? No, pero ya preguntamos el origen de la mujer. ¿Cuáles son los principales objetivos y demandas que se han planteado en las movilizaciones del 8 de marzo en los últimos años? Pues de las principales, son muchos los objetivos y todas las demandas que siempre se hablan en el movimiento, ¿no? Claro. Pero creo que todos son importantes, no puedo decir de los más importantes porque todas las demandas son importantes. Claro. Pero pues de las más exigencias
primordiales son justicia para las mujeres que pues fueron asesinadas en un feminicidio y todo esto, que normalmente, pues como ya hemos mencionado en otras mesas, es por algún conocido, alguna pareja, alguna expareja y todo eso. También pues tener derechos reproductivos, derechos sexuales, también pues la erradicación la erradicación de la violencia de género y la prevención que pues muchas entidades gubernamentales y muchos colectivos están pues en esta constante, ¿no?, de ayudar en estos aspectos. Y también una mayor representación, como mencionaba mi compañero, una mayor representación pues política. Claro, el hecho de que no solo se busca un crecimiento en ciertos ámbitos, sino en general, Sí. porque al final antes no se tenía nada. Actualmente se ha estado, bueno, actualmente es decir, hoy en día, pero desde hace muchos años, desde 1977, como diríamos, cuando la ONU oficializa este día 8 de marzo, han existido cambios que han beneficiado al desarrollo femenino. Quizás más adelante les haré una pregunta si creen que ha sido suficiente, si creen que se necesita más, pero me gustaría antes preguntar a Jackie, ¿por qué se conmemora entonces el Día Internacional de la Mujer? Bueno, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hay muchas, pues, dichos o historias, Claro, que no, pues, que no aún así no han sido realmente estemos confirmados. Muchos dicen que el 8 de marzo se conmemora por el incendio que sufrió la fábrica textil de camisas, y en donde muchas de las mujeres que murieron ahí fueron mujeres de entre 17, 30 años, que fueron las que fallecieron pues porque los jefes o los dueños de la fábrica lo que tenían es que cerraban las puertas con seguro para que el personal o ellas no salieran claro. antes de lo que debían de salir de su horario de trabajo, y que tenían la oportunidad de revisarles a ellas todas sus cosas cuando ellas salían para ver que ellas no se llevaran nada. Ahí hubo una muerte muy grande de mujeres. Esa es una de las que pues muchas veces están diciendo que también en la Segunda Guerra Mundial, que fue también otra de los antecedentes de que se empezó a manifestar los derechos y a pedir a las mujeres sus derechos, y que con estos movimientos que se hacían, tanto en plena guerra como quien dice, ayudaron a consolidar los derechos y a que las mujeres fueran vistas como un apoyo, porque gracias a ellas también se empezó a, como quien dice, a bajar lo que fue la guerra mundial. Y esto fue a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX, y estamos pues en conciencia de que muchas de nuestras mujeres que murieron por luchar para que nosotras en la actualidad, como dices tú, tengamos los derechos que ahorita tenemos y las oportunidades que una mujer tiene, pues se lo debemos a muchas de esas mujeres que Claro. fallecieron en ese entonces. Claro, aquí tengo el dato, fue en Nueva York en 1911, ¿no? El triste accidente que acabó con la vida de 123 mujeres. Todo esto resultaba de las heridas al no poder escapar del incendio el cual se provocó dentro de esta fábrica de camisas. Y el hecho de que este tipo de situaciones después de 100 años y un poquito más hayan sido acontecimientos importantes, genera que desde antes y desde ese momento también se empezó a visibilizar la importancia no solo económica de la mujer dentro de la sociedad, sino también como individuo. Y es por eso que se han tomado ciertas medidas para su crecimiento y desarrollo de la manera idónea. Pero sí me gustaría entonces conocer un poco más de nuestro país, ¿no? Porque esto fue en un ámbito internacional, y sí, obviamente podríamos decir que este tipo de situaciones son acontecimientos que han generado que
el Día Internacional de la Mujer se ha visibilizado mucho más, ¿no? El inicio fue como la gota que podría haber derramado el vaso para el inicio de esta conmemoración. Pero, ¿cómo ha impactado la conmemoración del 8 de marzo en la legislación y políticas públicas relacionadas con la igualdad de género en México? Pues justamente a crear políticas públicas que pues velen por nosotras, ¿no? Claro. Y por ejemplo, bueno, algunas de las políticas públicas que fueron creadas o que están ya vigentes son la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la alerta de género, que pues esta alerta no hay muchos estados todavía que pues cuenten con esta alerta, aunque sabemos que en México es uno de los países que más feminicidios tiene y que más asesinatos y violaciones y todo acoso tiene hacia las mujeres. Entonces siento que eso es como un punto igual pues un poco alarmante, ¿no? De que pues todavía hay parte del Estado, claro, tiene que pues manejar esas partes. También la cuota de género, esa cuota pues es básicamente tener representación en el ámbito público y político, que existan más mujeres ocupando espacios de una buena manera, o sea, de una manera consciente, de una manera pues empática y viendo por las mujeres también, no solamente pues viendo por los intereses propios, sino sobre todo viendo por los intereses colectivos de las mujeres. Claro, es importante reconocer cómo dentro de nuestras legislaciones, dentro de nuestras políticas, ya se ve visibilizado la problemática de las diferentes accionarias que pueden traer consecuencias negativas hacia las mujeres, y se ha previsto y se ha intentado, pues, más que prevenir, también erradicar este tipo de situaciones en contra de las mujeres, no solo hablando en el ámbito de la violencia, sino también en su participación política, ¿no? En su participación social, en su protección, y todo esto de la mano de este movimiento feminista que podríamos decir que ha existido y sigue existiendo para velar todos estos tipos de cuidados que debe de tener las mujeres, no solo dentro del país, sino a nivel internacional. Digo, hemos visto que a veces dentro de nuestro país, a diferencia de otros países, puede existir una discrepancia en la importancia que se le da a este tipo de movimientos. No digo que no se le dé una menor importancia, más sin embargo, el respeto y el tipo de situaciones que van de la mano con esta, como su protección, deberían de ser primordiales. Y aunque se está luchando por eso, siempre se debe de hacer un poco más, ¿no? Sí. Usted lo comentó, Jennifer, estamos viviendo en un país en donde el feminicidio ha escalado en años anteriores a números alarmantes. Podríamos decir que casi 10 mujeres al día, ¿no? Sí. Tristemente son números que espantan y asustan porque también suceden de manera casi aleatoria, ¿no? A veces agradecer al Dios que a veces hay mujeres que pueden seguir, pero hay veces que no, que un día están y al otro día ya no pueden contar con nosotros, ya no está con nosotros. Es muy efímera la vida de las mujeres aquí. Exactamente, y es por ese tipo de situaciones que más que conmemorarse también se deben impartir ciertas prioridades hacia no solo las políticas, sino también la educación que se tiene que tener hacia la protección y cuidado de las mujeres, y no protección y cuidado en el ámbito de hay que protegerlas, sino en que hay que protegernos todos, y principalmente a las mujeres tienen que protegerse ellas mismas, pero siempre y cuando con el beneficio de que la sociedad va a hacer lo posible para no hacerles daño, ¿no? Porque más que una protección de vamos a cuidarlas y protegerlas, sí, que puede caer hasta en el ámbito de son frágiles, ¿no? Hay que cuidarlas, es en el hecho de que vamos a crear una sociedad más igualitaria en donde no necesiten protección. Exacto. Porque es una sociedad segura para todas y todos, ¿no? Es por eso que me gustaría preguntar, ¿qué desafíos enfrenta la mujer en la participación política y cómo se han abordado durante las conmemoraciones, ¿no?
No sé si me podrías ayudar, Jennifer. Pues bueno, pues los desafíos que que enfrentan las mujeres en esta movilización, pues siento que son demasiados. Pues podría irse desde la persecución hasta pues la exigencia de pues las políticas públicas. Como mencionamos, ya hay políticas públicas, pero pues todavía siempre hay más que hacer, siempre. Claro. No vamos a estar conformes, ¿no? O sea, todavía hay mucho por hacer, todavía no podemos conformarnos con lo que tenemos porque hay muchas desigualdades todavía. Claro. Y también esto de los prejuicios, que por ejemplo las mujeres que se lanzan al candidaturas A contender para puestos ajá, de elección pública. Ajá, elección pública. Tienen muchos prejuicios porque no se les permite pues avanzar de una forma pues igual a la forma que un hombre, aunque por ejemplo puedan sacar noticias donde algún hombre hizo algo negativo pues a los ojos de la sociedad, aún así ese hombre tiene más probabilidades de ganar que una mujer a veces. Claro. Y hablando un poco más de la política, recordemos que todo esto inicia con el primer voto, ¿no?, de una mujer en ámbito internacional. Pero yo aquí sí me gustaría preguntarte, y tú que tienes un poco más de conocimiento en estos temas, ¿cuándo se aceptó el voto de la mujer en México? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que una mujer pudiera votar en nuestro país? En México fue en 1953 donde se aceptó el primer voto femenino, pero no todas las mujeres podían votar. Era una edad limitada para que esta mujer pudiera votar. El límite de la edad que tenían en México era de 30 años. Mujeres de 18 a 25 no podían votar. ¿Por qué? Porque decían ellos, o creían, la creencia que se tenía es que no estaban decididas, no eran mujeres que podían razonar o llevar una conciencia en la elección de una votación. Por lo cual en esta fecha fue en nuestro país que se fue en el 2011, que fue la primera mujer que votó en México, y por lo cual pues como decía la compañera, hay mucho estereotipo todavía, y muchas veces nosotras, ahondando un poquito la pregunta que le hiciste a ella, en la elección de que una mujer quiera participar en un cargo político, muchas veces viene de nuestra familia. Claro. El primer obstáculo es nuestra familia, porque muchos pues tenemos a un esposo, a un padre, a un hermano, pues que se consideran, ahora sí que son un poquito machistas, y como dicen, ¿qué vas a hacer tú como mujer en un cargo político? Tú no sabes gobernar, tú no sabes mandar, no puedes mandar ni en tu casa, y es uno de los, ahora sí, de los topes más importantes que se nos pone a las mujeres para lograr llegar a un cargo político. Claro. Pero ahora sí que con persistencia, y ahora sí que desafiando todos los retos o todos los obstáculos que nos exponen, pues hemos logrado que ya hay cargos políticos en mujeres muy importantes. Claro, es importante reconocer que en México el voto de la mujer fue en 1953. Este voto hecho a partir de pues muchas movilizaciones e intentar generar esa paridad en el ámbito de las elecciones, porque al final en un país democrático como es el nuestro, no solo los hombres deberían de tener solo el derecho de elegir quiénes van a gobernar, porque al final los que gobiernan no solo gobiernan a hombres, ¿no?, gobiernan también a mujeres, gobiernan también a sus hijos, a sus hijas, y todos estos beneficios que estos gobernantes pueden traer no solo es para el ámbito masculino. Entonces se genera este tipo de situaciones en donde las mujeres a partir de ese año pueden votar, y año con año pues se ha ido avanzando a una igualdad mucho más hecha y derecha, si lo podemos decir de cierta manera. Como usted lo mencionó, existía un límite de edad para empezar a votar, pero actualmente pues ya a partir de los 18 años, mientras tengas tu credencial de elector,
estás apto para poder votar en nuestro país. Obviamente el voto siempre debe venir con buena información y debe de venir con una crítica tanto de jóvenes como de adultos, pero eso va dependiendo de cada postura política e ideológica que tenga cada individuo. Y pues ejemplificando, como usted lo mencionaba, Jackie, también pues es la postura que hemos tenido, ¿no? En 1953 ya han pasado 50, 10, casi 70 años, ¿no? 70, sí, ya vamos a cumplir este año 70 años. Entonces ya son podríamos decir situaciones que viéndolo desde una perspectiva más, podríamos decir, grande, aunque 70 años suene como mucho, relativamente también es muy poco, ¿no? Y a comparación de otros países, como lo puede ser Arabia Saudita, que apenas pudo aceptar su voto en el 2011, pues sí llevamos un buen camino, más sin embargo aún nos falta mucho más para mejorar este tipo de situaciones. No digo que actualmente haya algún problema con el voto de la mujer, pero siempre se puede hacer algo mejor, ¿no? Siempre se puede mejorar, no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito social. Y también para eso me gustaría preguntarte, Jennifer, ¿qué impacto ha tenido el 8 de marzo en la lucha contra la violencia de género y la concientización sobre el problema social, ya dejando a un lado la política, ¿no? Pues el mayor impacto que ha tenido siento que es la visibilidad de estos temas, o sea, porque antes era muy complicado mirar estos temas, saber qué eran, aunque todavía pues falta saber más qué son y pues hay desinformación, pero ya está más como que pues sobre la mesa, por así decirlo. También pues cuestionarnos sobre ciertas conductas que a lo largo de los años o culturalmente pues todas y todos pensábamos que eran normales, pues y ahora sabemos que esas cosas no son del todo normales y pues como decía, nos cuestionamos y eso hace que exista una transformación. Claro, la importancia del crecimiento social yace primordialmente en cómo se ha desarrollado este tipo de situaciones, ¿no? Quizás preguntarte, Jackie, ya un poco más desde la perspectiva femenina, entendiendo que estos movimientos y esta conmemoración se hace, podríamos decir, una vez al año y que al final no se trata de conmemorarlo solo una vez al año, no se trata de respetarlo todo el tiempo, porque al final tanto hombres como mujeres o mujeres como hombres son parte fundamental de la sociedad, los mismos generan un desarrollo económico tanto para ellas como para nosotros. O sea, al final cuando vivimos dentro de una sociedad es como un reloj muy grande con muchos engranajes y cada individuo es parte fundamental de este reloj enorme porque cada quien puede aportar algo que beneficie a otra persona. Sí, preguntarte qué tan importante es que se visibilice este tipo de movimientos y este tipo de situaciones a favor del empoderamiento femenino. Es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a estos movimientos se han logrado muchas cosas que anteriormente en nuestro pasado pues nuestras antecedentes no podían hacer, y pues importancia es darle la difusión y darle los movimientos que se han hecho. Qué importancia, porque gracias a esos movimientos pues hemos avanzado y hemos logrado pues que nosotras ahorita las mujeres en la actualidad logremos tener algo que nos haga satisfactoria a nosotras como mujeres, porque muchas veces pues tenemos padres machistas que en la actualidad y todavía ahorita hemos encontrado mujeres que sus padres dicen no vas a estudiar porque eres mujer, porque tu único oficio es quedarte en casa, el que te va a mantener es tu esposo, tú nada más vas a ver a cuidar a tus hijos, cuidar la casa y atenderla. Lo único que puedes lograr es eso. Y en la actualidad, pues gracias a todas las campañas y los movimientos que se han dado ya, muchas de nosotros, aunque sí desafiamos a nuestros padres en ese aspecto, hemos logrado de que nos dejen lograr una carrera, un oficio, que nos sentamos
satisfechas nosotras mismas, realizadas. Muchas mujeres dicen sentirse realizada en hacer lo que a uno le gusta. Claro. Y como mujer, pues nosotros sí tenemos el que ver nuestro hogar, pero ahora sí que tenemos que también realizarnos nosotras como mujer, no nada más quedarnos como una madre de hogar, sino a lograr salir adelante y hacer que nuestras hijas, como quien dice, le metamos esa mentalidad de que ella puede realizar lo que ella quiere. Y más que nada, nosotras somos las pioneras, como quien dice, de nuestro hogar, y quitar ese machismo que hay desde hace mucho tiempo. Y si nosotros no empezamos a erradicar el machismo desde nuestra casa, pues nunca vamos a poder lograr hacerlo. Claro. Quizás preguntarte, Jennifer, ¿crees que este tipo de situaciones, este tipo de movimientos pueda ser incómodo para ciertos individuos que manejen ideologías de hace 30, 40 años? Sí. ¿Por qué? Bueno, definitivamente este movimiento pues social, bueno, como ya se ha mencionado, es un movimiento social e ideológico que pues incomoda, siempre va a incomodar, porque a las personas que tienen una visión tradicional de pues de la vida, de las costumbres, Claro. o de toda esta cultura que nos rige, pues obviamente les va a incomodar, porque esta es como, es otra propuesta, es otra forma de mirar la sociedad, y pues es como un choque, y para muchas personas es muy desagradable que se les cuestionen estas conductas que pues igual se las enseñaron sus abuelos, sus padres, su familia. O sea, todo eso pues obviamente, como les menciono, ha estado de generación en generación, todas estas enseñanzas, y obviamente para personas puede ser como un choque muy grande decirles, mire, existe esta otra nueva visión que pues nos puede ayudar a estar mejor en la sociedad, pero a la vez no la quiere dejar porque pues trae todo esto. Entonces sí es como ese choque. Claro, la importancia del reconocimiento también afecta ideologías anteriores que podrían seguir pensando que la situación del machismo debería de seguir arraigada actualmente. Digo, tristemente vivimos en un país que aún mantiene esa ideología, y no es como generar cierto conflicto o tirar este comentario a individuos en específico, sino en general. Nos toca vivir en una sociedad machista que poco a poco va intentando ser parte del cambio para que se le dé una mayor visibilización a las mujeres, y no con el fin de acrecentar su dominio por el de los hombres, que a veces puede caer en esa discusión, Sí, ¿no? no. Sino en el hecho de que exista una igualdad, no solo de derechos, sino también dentro de la sociedad, ¿no? Una igualdad que se genere para que todas y todos podamos vivir de la manera más respetuosa, tranquila, pero siempre libre de violencia, y con ambas partes las mismas posibilidades, tanto que un hombre pueda terminar la carrera como una mujer, tanto que un hombre pueda ser el jefe de cierta empresa como una mujer, tanto que una mujer pueda hacer valer su derecho a la maternidad como un hombre su derecho a la paternidad. O sea, al final trae beneficios para todas y todos. Más sin embargo, tenemos que empezar a educarnos en el hecho de que las cosas no son como antes, y aquellas personas que siguen viviendo en este tipo de ideologías, pues hacer esa deconstrucción social para que todas podamos crecer como sociedad. Pero Jackie, Jennifer, ¿qué les parece si damos un corte? Ok. Excelente. Nosotros entonces por el momento vamos a pasar a un corte promocional de esta su mesa de diálogo, no sin antes recordarles que la línea Mujeres Seguras está para ustedes si sufren algún tipo de violencia o tienen alguna conocida, vecina que sufre algún tipo de violencia. No duden en comunicarse en la línea Mujeres Seguras. 9933-166813 es la línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres. Por lo pronto nosotros vamos a un corte promocional y ya regresamos con más de Mesa de Diálogo.
Regresamos. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Seguras, donde hablaremos del siguiente tema. Hostigamiento virtual. Es el acoso o intimidación que se da por medio de las tecnologías digitales. Esto puede ocurrir en redes sociales, teléfonos móviles, plataformas de mensajería y videojuegos. Esta situación es un comportamiento que busca repetirse para que de esta manera la víctima pueda sentirse atemorizada, enfadada o humillada. El tener ciertas diferencias, como lo son las creencias religiosas, cultura, orientación sexual, origen o aspecto físico, hace que incrementen las posibilidades de sufrir hostigamiento virtual. El hostigamiento virtual puede traer consecuencias emocionales, sociales y cognitivas, como la baja autoestima, insomnio, dificultades académicas, incontinencia, dolor abdominal, problemas de comportamiento o ansiedad. Cuando existen casos graves, la conducta de algunos jóvenes puede ser delictiva. En casos extremos, pueden llegar a caer en depresión aguda hasta provocarles el suicidio. Si te interesa saber más de este y otros temas, no te olvides de continuar con nosotros en un capítulo más de Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. Y estamos de vuelta con más de Mesa de Diálogo. Antes de continuar, me gustaría recordarles a todas las personas que se van conectando apenas a esta transmisión que tenemos de invitadas especiales a nuestras dos profesionistas, Jennifer Marlit Rivera Angulo y Jacqueline García de la Cruz, que nos están acompañando para hablar de este tema tan importante como la importancia del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ya que se me había ido el mes, una disculpa. Estamos conversando y vamos a generar esta nuevamente introducción sobre la importancia que tiene este día. Hablamos un poco de historia internacional y mexicana sobre cuándo se visibilizó por primera vez este día, que ya dejamos de acuerdo que fue en 1977, si bien lo recuerdo, a partir de la ONU. Antes ya se había visibilizado, pero ya cuando llega la ONU, este año deciden hacerlo más internacional. Que recordemos también que el primer voto de la mujer aquí en nuestro país fue en 1953, hace ya 70 años que se llevó a cabo ese primer voto, y la importancia que ha tenido en nuestra sociedad, que quizás en su momento tuvo una repercusión grande, pero no tan grande como quisiéramos, poniendo cierta limitación al momento de votar para las mujeres, pero que actualmente se ha desembocado hasta generar una paridad de género dentro de cada cámara de diputados y senadores, ¿no? Con un 50 y 50% como lo dicta la ley. Y esto son cambios grandes, pensando que hace quizás 20 o 30 años eran cámaras llenas de puros hombres con un porcentaje muy pequeño del sexo femenino dentro de estas. Y comentar también la importancia que ha tenido el 8 de marzo también en el ambiente de las leyes, ¿no? De las leyes públicas, de las legislaciones, y cómo se han creado leyes de acceso a una vida de violencia de la mujer para que éstas se puedan ser más visibilizadas ante los ojos de las leyes, porque al final la Constitución lo que dice es que todas y todos somos iguales, pero también falta poner a veces ciertas especificaciones en otro tipo de leyes para que así se pueda atender de manera más directa y concreta las situaciones que afectan a las mujeres, hablando específicamente de este caso. Quizás me gustaría volver a entrar un poco al pasado
y preguntarle a Jacqueline sobre cuáles fueron las primeras mujeres que lucharon porque se reconocieran los derechos de la mujer. Bueno, en nuestra historia hay muchas mujeres que han luchado por nuestra ideología, por nuestra libertad. Claro. Y pues algunas de ellas les voy a mencionar. Es Sor Juana Inés de la Cruz, enorme figura de la letra. Ella era una persona que le gustaba mucho leer, hacía mucha lectura, le gustaba leer mucho. Y otra de las también pioneras es Rosario Castellano, pionera feminista en México. Ella fue una de las mujeres que hizo los movimientos feministas y fue una de las primeras mujeres que hizo estos movimientos. Hermilia Galindo, precursora de los derechos de la mujer al voto. Ella fue una de las que empezó ahora sí que a pelear porque nosotras las mujeres tuviéramos la voz y el voto de que pudiéramos ejercer ahora sí que en una elección de un gobernador, de un presidente, que fuera nuestra voz escuchada. Dolores Olmeda, incansable promotora cultural en México, es otra de las pioneras de este movimiento. Frida Kahlo, banderada feminista internacional. Frida Kahlo fue una de las mujeres que ahora sí que hizo más movimiento o movió más a la sociedad, porque a ella, ahora sí hemos visto algunas películas de ella que la han interpretado, pues fue una mujer que a ella no le importaba lo que decía un hombre. Ella actuaba, si ella decía que podía hacer un trabajo de un hombre, ella lo hacía, porque decía que los trabajos no nada más son para ellos los hombres, sino también nosotras como mujeres podemos hacer oficios de hombre. Y como decía ella, también los hombres pueden hacer oficios de nosotras las mujeres. Y en nuestra familia, como dicen anteriormente, pues nuestros padres decían que nosotras mujeres teníamos que atender nada más a los hombres. Éramos las que servíamos, las que dábamos de comer, las que lavábamos y atendíamos a nuestros hermanos, a nuestros padres. Claro. Que en la actualidad ahorita, pues nosotros hemos ido ahora sí que un poquito erradicando toda esa costumbres que tenían, y hemos ido enseñando a nuestros hijos, más que nada a nuestros hijos varones, que por ser hombres no puedes hacer un oficio de una mujer, que es lavar trastes, barrer. Al contrario, ahorita lo que hemos hecho es que hemos ido enseñando a nuestros hijos a que ellos también pueden hacer un oficio de casa, y que ellos no nada más se les puede atender, sus hermanos no le van a servir o no les van a atender a ellos, sino que ellos también pueden apoyar en casa. Y ahora sí que para hacer una familia ahora sí que unida y cegando toda esta ideología que se traía desde antes, pues es que nosotras como madres, como padres, es que enseñemos a nuestros hijos a trabajar en conjunto, en equipo, porque como yo les digo a mis hijos, somos un equipo y aquí vamos a hacer todo. ¿Para qué? Para que podamos ser una familia integrada, una familia que sabemos divisiones. Tal vez mi hijo más adelante, su esposa tenga algún problema o no pueda hacer o trabaja igual, pero ya él sabe que él tiene que apoyar a su esposa, porque trabajamos los dos, no nada más llegamos uno y trabajar. Y muchas veces nosotras las mujeres tenemos un trabajo, pero en casa llegamos a hacer todavía el quehacer de casa. Claro. Y así no, porque así nos dividimos tareas y formamos una familia muy unida, y que sabemos que más adelante nuestros hijos van a saberse desempeñar sin necesidad de tener, más que nada los hombres varones, sin necesidad de tener una mujer al lado para que puedan hacer algo. Al contrario, enseñarles que una mujer merece respeto, merece apoyo, y más que nada darle a ella una solvencia o considerarla y decir, tengo una pareja, más no es una cocinera, una esclava que me va a servir, me va a hacer todo. Al contrario, darle que él sepa que a una mujer se le respeta y se le apoya. Claro. Perdón. Dime. Ok, continúa, Jennifer. Igual me gustaría, bueno, con lo que mencionó mi compañera Jackie,
mencionó a una mujer que fue pionera del movimiento feminista aquí en México, que se llamaba Rosario Castellanos, y ella por ahí del 1960 y algo, ella publicó en el periódico un artículo que se llama, porque todavía existe el artículo, Feminismo a la Mexicana. Y ese artículo fue muy importante en el movimiento feminista, justo porque se publicó en un periódico. Y entonces, como pues en esa época pues los periódicos eran como lo más top, todo el mundo los leía y así, pues llevó mucho alcance, pues, y eso fue muy importante. También en el aspecto de Ermila Galindo, ella, junto con otras amigas, compañeras de lucha, por ejemplo, ellas fueron como un grupo de sufragistas mexicanas, Elvira Carrillo Puerto, Carmen Cerdán y Dolores Jiménez. Ellas fueron algunas de las tantas mujeres que hicieron en 1913 más o menos el primer congreso feminista en Yucatán, y fue en Yucatán. Ya de ahí se dieron las bases para justo en el año 1953 para hacerlo ya oficial, lo del voto. Ese fue como un punto muy importante en la historia, ese congreso feminista, porque como les digo, fue el primer congreso feminista en México y se abordaron muchos temas que hasta la fecha se siguen abordando en todos los congresos feministas. Claro. La importancia de las mujeres que acaban de mencionar mis compañeras es vital dentro del reconocimiento mexicano, porque después de ellas hubo cierto movimiento o cierto accionar que visibilizó más la importancia de la mujer, no solo dentro de la cultura, sino dentro de la sociedad. Sor Juana Inés de la Cruz, reconocidísima poeta de México, tiene frases como hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? Visibilizando desde su perspectiva y desde su entorno y desde su contexto el cómo ella podía observar dentro de una sociedad ese machismo que generaba un distanciamiento de ámbito de género, ¿no? Como los hombres eran hasta cierto punto mucho mayor en importancia a las mujeres, y de ese ámbito como también visibilizaba el hecho de que eso generaba una discrepancia de ideologías, pero también de situaciones. Y así podemos irnos, ¿no? Frida Kahlo, una famosísima pintora también, que fue visibilizada por sus famosas obras. También tuvo ahí sus percances con cierto hombre que era su esposo, pero de ahí en fuera también visibilizó la cultura mexicana, ¿no? y el arte dentro de ese entorno. Reconociendo que esto fue en el pasado y su importancia que ha tenido y se ha desarrollado no solo en el presente, sino para el futuro, sí me gustaría preguntar cuál es la visión más allá, o sea, al futuro, para este día de lucha política y social en el contexto de la igualdad de género. Claro, pues bueno, como les comentaba antes, la agenda política morada está como que, bueno, son dos cosas. En la agenda pública y también en la parte de movimientos sociales son como dos cosas a la vez separadas, pero a la vez muy juntas. Claro. No sé cómo explicarlo exactamente, pero una no existe sin la otra. Van de la mano, pero a la vez son diferentes, ¿no? Ajá, van de la mano, pero a la vez son muy diferentes, cada una con sus particularidades y peculiaridades, ¿no? Pero bueno, ellas buscan mayor inclusión en el ámbito de género, no nada más en el género, bueno, en la parte de femenina, ¿no? O en la parte de la mujer, niñas, sino en todos los géneros también. También el reconocimiento, como les mencionaba, de las mujeres, que se les reconozca o que se nos reconozca
nuestra valía en todos los aspectos que nosotras hagamos, de nuestro trabajo, de de nuestro espacio más privado con nuestra familia, etcétera, etcétera. También la parte de la orientación sexual, que pues sabemos que hay muchas orientaciones y que también, este tipo de orientación pues a veces determina ciertas formas de cómo nos tratan, ¿no? Entonces eso es como esta mayor inclusión que se busca, y también sobre todo la parte de la racialidad, de la etnicidad y todo, es algo que va en lo que les digo de la mayor inclusión. También en la parte tiene que haber una parte sobre la educación y también sobre la sensibilización de estos temas. Como sabemos, la educación es algo muy importante para todo y obviamente para estos temas pues igual. Y saber más sobre esto nos ayuda a justo prevenir que existan este tipo de situaciones tan trágicas. Claro, quizás me gustaría continuar preguntándoles a ustedes, Jacqueline, Jennifer, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿qué pueden hacer ustedes desde la perspectiva y desde el ámbito de ser mujeres para visibilizar más este día y este tipo de movimientos? Bueno, para visualizarlo más es pues hacer las campañas y dar como quien dice una prioridad a que se dé a conocer todos estos movimientos. Claro. Y más que nada, como te decía anteriormente, erradicarlo desde lo principal, desde el primer factor, que es la familia, que es el núcleo familiar, porque si no empezamos a educar a nuestros hijos que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos, tanto mujer como hombre, pues no vamos a ir logrando nada, porque el principal obstáculo, como te dije anteriormente, es la familia. El primer obstáculo es la familia, porque ellos son los que te dicen no puedes, claro, no debes o no lo hagas. Y esto es lo principal que debemos ir erradicando. Obvio, también en el ámbito social, en la sociedad queremos que se acaben los feminicidios, que ya ves que en Juárez pues está muy fuerte ese tipo de acciones, y más que nada hacer conciencia al sistema político, al sistema de justicia, que nos den nos reconozcan nuestros derechos, más que nada el derecho a de que una mujer es libre de decisiones, libre en decidir en su cuerpo, en su mente, en sus cosas, que sean conscientes. Y pues como decimos anteriormente, estamos en un lugar donde pues podemos apoyar a muchas mujeres, siempre y cuando, como quien dice, las mujeres también decidan, porque muchas mujeres, aunque tengan el apoyo, pues muchas se quedan estancadas en lo anterior, en el pasado, de que ellas dicen no, porque no me criaron de esta forma, me criaron que yo soy mujer para cuidar a mi casa, cuidar a mis hijos y todo eso. Pero si empezamos a hacer conciencia desde antes, pues creo que podremos lograr muchísimas cosas más en nuestra familia, en nuestra sociedad, en el ámbito político, educativo y todo eso. Podemos salir más adelante. Excelente. Quizás ya estamos a punto de concluir con el programa del día de hoy, pero sí me gustaría preguntarte, Jennifer, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan las mujeres en México y que han sido destacadas en las movilizaciones que se llevan a cabo a veces estos días 8 de marzo? Bueno, pues como les mencionaba anteriormente, de los principales problemas que se busca pues visibilizar y también erradicar, obviamente, es la parte del feminicidio, y de pedir justicia por todas aquellas pues mujeres que fueron pues asesinadas de esas maneras tan brutales, tan espantosas, que luego pues mueren
o las matan más bien. También creo que un punto muy importante es las nuevas maneras de relacionarse. Bueno, específicamente me ha tocado pues escuchar en estos espacios que específicamente se habla sobre las relaciones de pareja, como erradicar los mitos del amor romántico, porque sabemos que el amor romántico es un paso a la muerte, o sea, es un paso al feminicidio también, y pues eso es algo muy alarmante, que tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos relacionamos, con qué tipo de persona queremos estar. Y para eso, aparte de saber con qué tipo de persona queremos estar, primero nosotras mismas tenemos que, pues, meditar con nosotras mismas, ir a terapia, hacer todo este tipo de cosas que la verdad a veces, hay muchas personas que no les parece, pero en lo personal, pienso que es algo muy importante para nuestra salud emocional, nuestra salud mental, y así, perdón, disculpe, y así saber, pues, qué queremos, ¿no? Sobre todo. Y también algo que me genera, bueno, no soy madre, pero algo que he visto también constantemente en este tipo de movimientos es que se acepten las maternidades, porque no hay solo un tipo de maternidad, hay muchas, y cada una va dependiendo de las vivencias de la madre, de sus contextos, de todo. Entonces, esta parte de ser una mamá de una sola manera, de que siempre tiene que estar para sus hijas o hijos, en casa, etcétera, etcétera. A veces ya esas visiones pues ya están como muy atrasadas, pienso. O sea, tiene que haber como una apertura, porque las maternidades, como les mencionaba, son diversas. Y pues esto es como algo que se busca también. Claro, es de vital importancia. Quizás para concluir, me gustaría preguntarles a ambas qué consejo, qué quizás experiencia o qué mensaje podrían darles a todas las personas que nos están mirando referente al tema de hoy sobre el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo. ¿Quién quisiera iniciar? Bueno. Ok, Jacqueline. El 8 de marzo muchas personas tienden a felicitar a una mujer por el Día Internacional de la Mujer, dicen ellos, pero no es una felicitación, es un reconocimiento que debemos de tener o deben de tener hacia las mujeres que han luchado por nuestras causas. Y por eso mismo no es una felicitación, sino una conmemoración que se debe de hacer. Sí. Claro. Sí, igual pienso lo mismo. Nunca feliciten a las mujeres, por favor, cuando sea ese día. Sí, continúa. Porque, pues, no, como les mencionaba mi compañera, no es para felicitar, es para conmemorar y también para seguir recalcando que todavía falta mucho por lograr y que es un día de lucha sobre todo. Y pues, así. Excelente. Jacqueline, Jennifer, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos a punto de concluir con el programa. Nada más recordarles y mencionarles que días como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, son fundamentales para nuestra sociedad, para generar un desarrollo benéfico para todas y todos, y principalmente para buscar esa igualdad que tanto hemos anhelado y luchado. De esta manera hemos concluido con la mesa de diálogo del día de hoy, no sin antes agradecerles su participación, agradecer a las personas atrás de cámaras y recordarles que si sufren algún tipo de violencia, no duden en comunicarse a la línea Mujeres Seguras. 99 33 16 68 13 es la línea telefónica Mujeres Seguras. De mi parte ha sido todo, deseándoles que pasen un excelente día. Esto fue Mesa de Diálogo y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. La información es prevención. Y la prevención poder.
Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.